Ya hablamos de los átomos, hablamos de sus estructuras. Ahora vamos a hablar de las moléculas. Las moléculas es la unión de dos o más átomos. Estos pueden ser iguales o diferentes. Un ejemplo de molécula es la molécula de agua. Las moléculas constituyen la más pequeña división de una sustancia química, sin que ésta, por supuesto, pierda las propiedades físico-químicas. Son eléctricamente neutras, salvo que presenten una carga ya sea positiva o negativa, y en ese caso la vamos a llamar iones. Ejemplos de moléculas pueden ver en esta tabla y además podemos identificar cuáles son binarias, ternarias o cuaternarias si las clasificamos como compuestos, ¿sí? Tenemos el bromo, el yodo, el oxígeno como elementos iguales, ¿sí? Hablaríamos entonces de sustancias simples, y cuando tenemos una sacarosa, un propanal o un propenal, aquí tenemos ejemplos de compuestos ternarios, pero en ningún momento dejan de ser moléculas. Entonces, ejemplos de moléculas en los cuales son elementos y compuestos y cómo se encuentran distribuidos en el espacio. Bien, ahora vamos a pasar a un tema que ustedes van a necesitar para realizar diferentes cálculos. Por ejemplo, el número atómico. El número atómico se representa con la letra Z, ¿sí? ¿Qué es el número atómico? El número atómico es el número o la cantidad de protones, es decir, cargas positivas, que hay en el núcleo. Se simboliza con la letra Z, generalmente se lo suele representar en un recuadro, ¿sí? Y en la parte inferior izquierda ponemos este número Z, que significa cantidad de protones, y en la parte superior, con el símbolo A, hablamos de otro número de masa, o también llamado número másico. Fíjense que estos números, ambos números, indican cosas. Z, dijimos recién, cantidad de protones que hay en el núcleo, y A, que es el número de masa, va a ser la sumatoria, símbolo de sumatoria, la sumatoria de los protones más los neutrones que están en el núcleo. Ambos, tanto A como Z, son números enteros. Yo tengo un protón, 2 protones, 3 protones, 5 neutrones, son números enteros. Puedo calcular el número de neutrones a partir de los datos. El número de neutrones va a ser igual a A menos Z. Y esta es ya la fórmula despejada. Generalmente te lo presentan así, diciendo que A es igual a Z más los neutrones. ¿Sí? Entonces, la primera ya se las hice despejada, y esta es la que generalmente te habrán enseñado en el secundario, que está perfecta. ¿Sí? Bien. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para realizar distintas actividades que ustedes van a desarrollar más adelante, ¿sí? Como por ejemplo, realizar la configuración electrónica, marcar la configuración electrónica. A partir de esta última, poder determinar el periodo y el grupo de cada elemento ubicado en la tabla periódica. Bueno, hablando de la tabla periódica, vamos a ir a algo un poquito más complejo, ¿sí? A ver, vamos por acá abajo. Nosotros habíamos hablado que en la naturaleza existen distintos isótopos.
¿Y qué son los isótopos? Son átomos de un mismo elemento, pero que poseen diferente masa. Y esa diferencia en la masa se da porque tienen distinta cantidad de neutrones. Pero recordemos que la cantidad de protones siempre es la misma, dado que no puedo cambiar la cantidad de protones porque estoy hablando de un elemento, de un átomo en particular. Si yo cambio la cantidad de protones, estaría cambiando o hablando de otro elemento. No entendí nada, profe, ¿me lo puedo explicar de nuevo? Sí, cómo no. Un ejemplo. Vamos con un ejemplo. En la naturaleza existen 3 tipos de hidrógenos. Uno se va a llamar hidrógeno y contiene este hidrógeno. Si identificamos con A y con Z, según la notación que acabamos de ver, observamos que el hidrógeno contiene Z, un protón. Y si A es igual a Z más los neutrones y A es igual a 1 y Z es igual a 1, quiere decir que en el primer hidrógeno que acabamos de representar, ¿sí?, carece de neutrones. Solamente está formado por un protón en su núcleo. Obviamente que en la zona extranuclear va a tener un electrón para compensar el positivo del protón. Pero además, en la naturaleza existe otro elemento, el mismo elemento que tiene otras características. Tiene un número atómico de 2 y un número atómico 1 y un A número de masa igual a 2. ¿Qué significa esto? Significa que si A es igual a 2, Z es igual a 1, lo saqué de acá, más los neutrones, que son ¿cuántos? En este caso va a ser el neutrón 1. Y este elemento, también hidrógeno, tiene un nombre especial, es un deuterio. El tercer hidrógeno que existe en la naturaleza es el tritio y va a tener un número másico o número de masa 3 y un Z igual 1. ¿Qué va a significar esto? Que A es igual a Z más los neutrones, A es igual a 3, Z es igual a 1, ¿cuánto va a contener en el núcleo de neutrones? Bueno, va a tener en este caso 2. Estos elementos hidrógenos se denominan isótopos porque en lo único que varían, la única variación que cambia, es la cantidad de neutrones, que pasa de 0, 1 y 2 en cada uno de los ejemplos. Y para el hidrógeno, no se asusten, recibe nombres especiales. Para el resto de los elementos que también tienen isótopos, no reciben nombres especiales. Un ejemplo de ellos puede ser el uranio, en sus 2 isótopos más importantes, en donde tiene número másico, es decir, A, igual a 235 y 238 en el otro isótopo, en donde Z, 92, Z92 es la cantidad de protones, es decir, cargas positivas que hay en el núcleo y no se modifica, permanece igual. Y se denomina uranio 235, uranio 238. Es extremadamente importante el primero,
en su uso en los reactores nucleares para la extracción de energía. Bien, continuemos ahora hablando de los átomos. Bien, cuando me deje. Vamos con los átomos. Los átomos son partículas extremadamente pequeñas, ¿sí? Si nosotros pensamos en la partícula más pequeña, una partícula muy pequeña, gracias por escribir, no me deja. Si nosotros pensamos en la partícula más pequeña de polvo que nos podamos imaginar, pero que sea visible, ¿sí? Aún por más pequeña que sea, yo me la pueda imaginar, la pueda ver, ¿sí? Bueno, un ejemplo, una partícula visible muy pequeña de polvo contiene 1 por 10 a la 16 átomos. Notación científica. ¿Recuerdan? 1 seguido de 16 ceros. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y me quedó 1. Bien, lo ponemos ahí. La partícula más pequeña de polvo contiene esta cantidad enorme de átomos. De acá la importancia de explicar la idea y la forma de escritura que es notación científica. Recuerden que nos sirve para escribir o números muy grandes o números muy pequeños. Los pequeños son los que tienen el exponente acá negativo, que no es el ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, como no se puede pesar, no puedo agarrar un átomo de todos estos y llevarlos arriba de una balanza. No existe un instrumento y no se puede llevar experimentalmente a la práctica. Los científicos han inventado ciertas cosas y han asignado a un elemento como referencia, ¿sí? Entonces, han utilizado el elemento carbono. ¿Y por qué lo usaron? Y bueno, primero utilizaron otros, no les voy a contar toda la historia, pero luego terminaron, y es el que se usa actualmente, como el carbono es el elemento de referencia, por ser el más abundante y el más estable en la naturaleza. No quiere decir que no tenga isótopos, pero sí es el elemento más abundante. Y para ello se define otro concepto, ¿sí? Que es el de masa atómica. Masa atómica. También llamado o mencionado en la tabla periódica, lo van a encontrar como peso atómico. Peso atómico, así aparece en la tabla periódica. También recibe un tercer nombre que puede ser masa media o masa promedio, masa atómica promedio. Y este es el concepto que ahora vamos a definir y es el que aparece en la tabla periódica. Recuerden que recién vimos dos conceptos, A y Z, que se utilizan, tienen su definición, pero son ambos números, número de masa y número atómico. Y lo que aquí estamos hablando es de masa atómica o peso atómico. Bien, ¿qué es entonces por definición la masa atómica?
La masa atómica se define como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono, y específicamente el carbono 12. ¿Qué significa? Que estamos hablando de un isótopo en particular que se ha tomado como referencia. La masa de un átomo de carbono 12 equivale a 12 UMA. Este elemento se toma de referencia para definir todas las masas atómicas de todos los elementos que figuran en la tabla periódica. Bien, vamos a meternos entonces de lleno con este concepto. ¿Cómo hago para bajar? No me deja. Bueno, peleamos un rato o pongo otro. Y listo. No voy a pelear. Bien. La masa atómica, la masa atómica que figura en la tabla periódica no es un número exacto, como los que acabábamos de ver hace un ratito. Se denomina también, más correctamente, masa atómica relativa. ¿Sí? Relativa significa sin, entre comillas, sin unidad, o adimensional. Entonces, nos vamos a referir al átomo de carbono. Si ustedes observan la tabla periódica, van a ver que dice 12,01, y cuando lo vamos a utilizar, le vamos a poner una unidad que en realidad es UMA, significa unidad de masa atómica. A pesar de que uno tienda a pensar que, como dice masa, hay que ponerle la unidad que nosotros conocemos o más conocemos, como gramos y kilogramos, esto no es así. Los valores que figuran en la tabla periódica son unidades de masa atómica, el símbolo es U, también se utiliza la D en honor a Dalton, ¿sí? Bueno, ahora les explico qué es una UMA y de dónde sale. El isótopo tiene también, el carbono también tiene isótopos, hay una forma de calcularlos. Todos los elementos en la tabla periódica en realidad presentan algún tipo de isótopo, ¿sí? Pero vamos a estos conceptos al de UMA, ¿sí? Que es para expresar la masa de partículas muy pequeñas. Entonces, la UMA, ¿para qué se utiliza? Para expresar una masa que va a tener esta unidad de partículas muy pequeñas. Después voy a ver cómo puedo, ¿sí?, esto convertirlo en mi masa absoluta, que será gramos, pero por ahora me quedo con este concepto. Es una nueva definición, ¿sí?, que sale de lo siguiente. ¿Cómo lo hicieron? Imagínense un átomo de carbono, este es el núcleo, y contiene el átomo de carbono 6 protones y 6 neutrones.
que están en el núcleo y que son específicamente los más másicos, los que contienen la masa que representa al átomo. Recordemos que los electrones también van a ser 6, pero tienen masa despreciable. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó el átomo este de referencia, se lo dividió en 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y me quedó horrible, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que significan 12 partículas que hay en el interior. 12, 6 protones y 6 neutrones. Bueno, tendrían que ser todas las porciones iguales, pero no me quedó así. Recuerden que este se tomó como patrón, o lo que es lo mismo, de referencia. Si tomamos una porción, tenemos 12 cosas en el interior del núcleo, pero cuando tomamos una sola de estas porciones, decimos que posee una masa igual a una U, es decir, una masa de una UMA. Y de aquí sale la definición de UMA, que se refiere a la 12ª parte, 1 sobre 12 es 12ª parte del átomo de carbono cuyo isótopo es 12. Entonces, de esta división se puede ahora sí convertir una UMA a gramos, un valor que van a utilizar muy seguido, se lo van a terminar aprendiendo de memoria. Lo podemos expresar en gramos o convertirlo también en kilogramos, ¿sí? Pero con esto me alcanza y me sobra. Entonces, esta masa atómica relativa que se expresa y que aparece en la tabla periódica se expresa en UMA o en Dalton, que sería lo mismo. Nosotros vamos a utilizar UMA. No se hagan problema. Si digo relativa, quiere decir que no tiene unidad, se pone U. Este dato, masa atómica relativa, es el que aparece en la tabla periódica. Vamos a tener Z y vamos a tener la masa atómica relativa. Que el mismo valor, escuchen esto, el mismo valor que aparece acá, si lo paso directamente, escribo el mismo número y le agrego gramos, no estoy hablando de un átomo, sino que estoy hablando de un mol de átomos. Por ejemplo, para el hidrógeno, que dice 1,007, su AR, quiere decir que la masa de un átomo es 1,007 UMAS y la masa de un mol de átomos es 1,007 gramos. ¿Sí? Bien, ahora nos queda definir entonces qué es el mol. En unos minutitos lo vemos.